Hola, muy buenos días. Mi nombre es Juan Callejas. Es un gusto acompañarles de nuevo en este segundo programa de Reflexiones, el podcast de discusión inteligente y razonable creer en Dios. Continuamos con nuestra lectura del texto de Primera de Pedro, esta vez en el capítulo 2, y vamos a arrancar un poco más atrás, arrancando desde el verso 22 del capítulo 1, leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Al obedecer la verdad, ustedes quedaron limpios de sus pecados. Por eso ahora tienen que amarse unos a otros como hermanos, como amor sincero. Ámense profundamente de todo corazón. Pues han nacido de nuevo, pero no a una vida que pronto se acabará. Su nueva vida durará para siempre porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios. Como dicen las Escrituras, los seres humanos son como la hierba, su belleza es como la flor del campo, la hierba se seca y la flor se marchita. Pero la palabra del Señor permanece para siempre, y esta palabra es el mensaje de la buena noticia que se les ha predicado. Capítulo 2. Por lo tanto, desháganse de toda mala conducta, acaben con todo engaño, hipocresía, celos y toda clase de comentarios hirientes. Como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura, para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo, ahora que han probado la bondad del Señor. Ahora ustedes se acercan a Cristo, quien es la piedra viva principal del templo de Dios. La gente lo rechazó, pero Dios lo eligió para darle gran honra. Y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además son sacerdotes santos. Por la mediación de Jesucristo, ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios, como dicen las Escrituras. Pongo en Jerusalén una piedra principal, elegida para gran honra, y todo el que confíe en él jamás será deshonrado. Así es, ustedes, los que confían en él, reconocen la honra que Dios le ha dado. Pero para aquellos que lo rechazan, la piedra que los constructores rechazaron, ahora se ha convertido en la piedra principal. Además, Él es la piedra que hace tropezar a muchos, es la roca que los hace caer. Tropiezan porque no obedecen la palabra de Dios y por eso se enfrentan con el destino que les fue preparado. Pero ustedes no son así, porque son un pueblo elegido. Son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Antes no tenían identidad como pueblo, ahora son pueblo de Dios. Antes no recibieron misericordia, ahora han recibido la misericordia de Dios. Queridos amigos, ya que son extranjeros y residentes temporales, les advierto que se alejen de los deseos mundanos que luchan contra el alma. Procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos, no creyentes. Así, por más que ellos los acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable y le harán honra a Dios cuando Él juzgue al mundo. Por amor al Señor, respeten a toda autoridad humana, ya sea al rey como jefe de Estado o a los funcionarios que Él ha nombrado. Pues a ellos el rey los ha mandado a que castiguen a aquellos que hacen el mal y a que honren a los que hacen el bien. La voluntad de Dios es que la vida honorable de ustedes haga callar a la gente ignorante que los acusa sin fundamento alguno. Pues ustedes son libres, pero a la vez son esclavos de Dios. Así que no usen su libertad como una excusa para hacer el mal. Respeten a todos y amen a sus hermanos en Cristo. Teman a Dios y respeten al Rey. Ustedes, los que son esclavos, deben aceptar la autoridad de sus amos con todo respeto. Hagan lo que ellos les ordenan, no solo si son bondadosos y razonables, sino también si son crueles. Pues Dios se complace en ustedes cuando hacen lo que saben que es correcto y sufren con paciencia cuando reciben un trato injusto. Es obvio que no hay mérito en ser pacientes si a uno lo golpean por haber actuado mal, pero si sufren por hacer el bien y lo soportan con paciencia, Dios se agrada de ustedes. Pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir, tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo,
y deben seguir sus pasos. Él nunca pecó y jamás engañó a nadie. No respondía cuando lo insultaban, ni amenazaba con vengarse cuando sufría. Dejaba su causa en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz, para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Por sus heridas ustedes son sanados. Antes eran como ovejas que andaban descarriadas, pero ahora han vuelto a su pastor, al guardián de sus almas. Fin del capítulo 2. Empezamos un poco antes de la lectura propia del capítulo 2 con algunos versos finales del capítulo 1 para dar un poco de contexto. El capítulo 2 empieza con la frase por lo tanto, entonces es bueno regresar un poco atrás y entender a qué está conectado ese por lo tanto. Y vemos que ese por lo tanto está atado a el recordatorio que Pedro nos hace de que hemos nacido de nuevo, de que ahora nuestra vida ha sido llamada a ser una vida de amor por los demás, de servicio hacia los demás, por la razón de que hemos nacido de nuevo, por lo que Jesús hizo en la cruz, que hemos nacido de nuevo tal como las Escrituras lo confirman y lo han anunciado. Y que somos nacidos de nuevo sustentados en la palabra eterna de Dios. Y que esa palabra eterna es, al final de cuentas, el Evangelio, que es el mensaje central de toda la Biblia. Entonces, quienes nosotros somos está anclado firmemente a esto. Entonces, de ahí es que el apóstol Pedro, en el capítulo 2, ya entra a hablar algunas implicaciones prácticas de qué significa que nosotros hayamos nacido de nuevo. Primero nos llama a una vida diferente, a una vida que se deshace de la mala conducta, que acaba con la hipocresía, con el daño hacia los demás. Pero es interesante los versos 2 y 3 porque nos llama a una vida que anhela fervientemente crecer en la vida cristiana, que la anhela como un niño recién nacido anhela la leche de su madre. Incluso el verso 3 o al final del verso 2 que pidamos a gritos el alimento nutritivo. Ahora que ya probamos la bondad del Señor, no podemos quedarnos conformes, necesitamos pedir más. Y a eso es a lo que nos está llamando Pedro. Pedro también nos recuerda cuál es nuestra identidad ahora. Nosotros ahora somos parte de la familia de Dios, somos parte del templo de Dios, si queremos verlo así, en base a que Cristo es la roca, el cimiento, la piedra principal del templo de Dios. Nosotros somos piedras vivas en ese templo espiritual y tenemos una responsabilidad nueva, tenemos una identidad nueva. Se nos llama ahora sacerdotes santos, o sea, sacerdotes en el sentido de que ahora tenemos acceso directo a la presencia de Dios gracias a Jesús. Y ese honor lo recibimos por la gracia de Dios. No es algo que nosotros nos hayamos ganado, es algo que es un regalo que hemos recibido por haber respondido al llamado de Dios en Cristo. Entonces nosotros ya no somos diferentes, ya no somos como antes, ya no somos como los que tropiezan con la piedra angular, con Jesús, que se tropiezan con Él y no saben qué hacer con Él. Nosotros somos diferentes, somos un pueblo que ha sido, y esto es un tema que vuelve a surgir aquí en el capítulo 2, que lo vimos en el capítulo 1. Somos electos por Dios para ser sacerdotes del Rey, sacerdotes de Dios, para ser santos, una nación santa, separada, apartada para Dios, y que somos propiedad exclusiva de Dios. Ya no pertenecemos al diablo, ya no pertenecemos al mundo, pertenecemos a Dios. Y eso nos habilita, como lo vemos hacia el final del verso 9, para mostrar a otros esa bondad de Dios, en respuesta al llamado que hemos recibido de salir a la luz a partir de esta nueva identidad que tenemos. Entonces, eso nos faculta para cambiar de vida, para salir de la vida anterior que teníamos, para vivir una vida
ejemplar delante de quienes no creen con un propósito, que ellos puedan dar honra a Dios en el momento en que Dios venga a juzgar al mundo. Qué interesante eso, que al final las personas que nos ven van a parar honrando a Dios por habernos visto a nosotros vivir de esa manera. Un llamado fuerte a la reflexión. Se nos llama también a la implicación muy clara de respetar a las autoridades civiles que Dios ha delegado, a reconocer el ámbito legítimo de su autoridad y a respetarlos y a cooperar y a trabajar con esas autoridades. Se nos ha llamado a vivir una vida de tal forma que aunque nos acusen no van a tener nada de qué señalarnos porque vivimos de manera correcta. Porque vivimos al servicio de Dios en la libertad que Él nos ha dado, nos sometemos para servir a Dios y de esa manera honrar a las personas, a nuestro prójimo y a nuestras autoridades. Y eso aplica también a la siguiente sección, a la sección que habla Pedro acerca de los esclavos, que también sufrimos los dolores del trabajo y demás, pero con gozo, en obediencia a Dios y honrando a quienes están sobre nosotros, porque es una manera de dar testimonio del Evangelio. Entonces, esta vida es posible solo porque Jesús ya lo hizo por nosotros. Por eso, de los versículos 21 al 25, nosotros vemos que Pedro nos recuerda, que Jesús nos ha dado su ejemplo para que sigamos sus pasos. Pero no solo es el ejemplo, sino también el hecho de que Él ya lo vivió como sustituto en favor nuestro. Por eso es de que vemos que Pedro nos recuerda que Jesús nunca pecó, que nunca engañó a nadie, que no respondía, que cargó con nuestros pecados, que fuimos sanos por sus heridas, que fuimos nuevamente reencaminados al camino, como dice el Salmo 25, que Dios es bueno porque muestra el camino al pecador. O sea, Jesús no solo es nuestro ejemplo, sino también el sustituto que vivió de manera perfecta la vida que nosotros debemos llevar. Y eso es lo que nos faculta para vivir vidas que honren a Dios delante de todas las personas. Esta es nuestra reflexión de hoy sobre el capítulo 2. El día de mañana, si Dios permite, siempre a la misma hora, aquí en Reflexiones vamos a continuar con estos pensamientos acerca de la primera carta de Pedro en el capítulo 3 para el día de mañana. Les agradezco nos hayan acompañado. Por favor, dejen sus comentarios en razonablecreerendios@gmail.com o aquí mismo en el podcast pueden dejarnos un comentario por escrito. Muchísimas gracias, que tengan un excelente día. Mi nombre es Juan Callejas y esto es Reflexiones, el podcast de discusión inteligente y razonable creer en Dios. Muchas gracias, que estén muy bien, que el Señor les bendiga.